El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. To explain, 'cause when I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was. Hola, ¿qué tal, amigos del Personaje del Viernes? En este programa realmente diferente y con una edición inédita del Personaje del Viernes por el Día del Padre. Le he pedido a mi papá, al ingeniero Eustorgio Mendoza Cubillo, que esté con nosotros para hacerle una entrevista de hijo a padre. Antes que nada, bienvenido y gracias por acompañarnos y por la paciencia de toda la preproducción del programa. Te agradezco Andrés por la invitación. Tú tienes una extraordinaria radio bien instalada, un lindo programa que la mayoría de la gente aquí en Guayaquil la escucha, y yo estoy muy agradecido porque me hayas invitado. Yo sé que el día domingo es el Día del Padre, pero todos los días es el Día del Papá y todos los días es el Día del Padre. Pero en todo caso me siento muy feliz. Cuénteme una cosa, ¿cómo pasaba usted los días del padre cuando no era padre? Y tenía que festejar a su papá y a su abuelo. ¿Cómo pasaba el Día del Padre? Bueno, en aquella época no había solamente había el Día de la Madre. El Día del Padre recién es instituido, creo que hace unos 15 o 20 años. Alabábamos a mi madre, estábamos con ella, almorzábamos, muchas veces íbamos a la casa de mi abuelita antes de que se muera, pero pasábamos muy contentos y muy felices, y mi mamá sobre todo era la feliz. Doña Blanca Cubillo de Mendoza, ¿no? Ella. Su mamá, sí. Y, o sea que el Día del Padre es algo, una invención, digamos, comercial de los últimos 30 años, 20 años. Pues yo me acuerdo, desde que yo era chico, ya había el Día del Padre. O sea que podrá ser la década de los 70, por ahí. Es más comercial que el Día de la Madre, ¿no? Definitivamente. Así parece, pero en todo caso es muy bonito. Muy Sí. agradable porque une a toda la familia, no solamente el Día de la Mamá, sino el Día del Papá. El Día de la Madre, segunda domingo de mayo. El Día del Padre, tercer domingo del mes de junio. Y a propósito, le vamos a tener una sorpresa, un regalo por el Día del Padre. Desde Barcelona está su nieta Irene Mendoza Roca, que es mi hija mayor, y está desde Barcelona. Hola, Irenita, ¿cómo estás? Hola, papi. Hola, papá. Todo bien, aquí extrañándolos y feliz de poder estar en el programa, al menos a distancia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te parece que lo estemos entrevistando a papá por el Día del Padre? Me parece fabuloso y me parece que debería ser algo más continuo, porque creo que papá es una persona muy interesante y aporta muchísimo, no solo a su familia, creo que a cualquier persona que lo conozca tiene muchísimo que enseñar, que aprender, y una persona realmente interesante. ¿Qué le contesta? Porque puede dialogar directamente con Irene, papi. Ya, a ver, Irenita, es mucho gusto de saludarte. Estás bellísima. Gracias, Créemelo. papá. No me digas gracias solamente, pero es la verdad.
y te felicito también porque hayas terminado tus estudios y en los próximos meses o días van a ser la fiesta de graduación, que la veremos desde aquí de Guayaquil. Y en todo caso, espero que todo te vaya bello, que estés pasando tranquila, que lo más importante, ya terminaste con éxito tus estudios en Barcelona y aquí te pensamos muchísimo y por supuesto que te extrañamos. Gracias, papá. Y bueno, sí, realmente gracias a Dios, todo en orden. Feliz de por fin ya culminar con esta etapa, una etapa increíble y sobre todo con el apoyo de ustedes, de mi familia. Todo ha salido como debe salir. Excelente, ¿no? Así es, así es. Antes de continuar, nosotros en el programa queríamos preguntarte, Irene, en España el Día del Padre es otro día, ¿no? ¿O es este mismo domingo? Es este mismo domingo. En toda Europa es este mismo domingo. A diferencia del Día de la Madre, que tienen, que es diferente, es otro tipo de fecha, más bien el Día de la Madre siempre es un fin de semana antes, sí, un fin de semana antes, sí. Pero el Día del Padre coincide, entonces, bueno, viene bien. Mis amigas celebrarán a sus padres, como yo también al mío y a mi abuelo. Entonces, claro, bueno, feliz de poder compartir esa fecha a distancia con ustedes, ¿no? Por supuesto. Y gracias por el tiempo. Yo sé que estas cosas, lo que nos están viendo, nos están escuchando, sale todo rápido en el momento, pero necesita preparación, necesita edición, así que realmente pues estamos felices de verte y sobre todo que puedas saludar a Papa en el Día del Padre, Irene. Estás todavía con luz natural, ¿no? A pesar del claro, cambio de... aquí son ya 9 de la noche y bueno, todavía no anochece. Creo que, bueno, es el comienzo de verano, más bien estamos en pleno verano y bueno, un clima fabuloso. Qué bueno. Una pregunta para mi papá. ¿Irene es su nieta engreída, como dicen el resto de los nietos, o no? Sí. Por supuesto que sí. No solamente por ser la mayor, porque tengo mucha química con ella, y ella es una chica admirable. Yo me imagino que los enamorados de ella se han de pelear para que ella se enamore también prontamente de ellos, porque ella es una maravilla de chica, no solamente en la conversación, en el trato, en los estudios, es una gran familiar, gran persona para toda la familia. Gracias, papá, por esas palabras. Y yo creo que he aprendido bastante de mi familia. Esperemos que con lo de los enamorados, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Así somos los Mendoza, ¿no? Somos un poco, levantamos un poco amores por donde vamos. Así me dijo papá. Pero bueno, muchísimas gracias por esos halagos y realmente feliz de poder ahorita aportar con ese saludo. Gracias. Y bueno, gracias por invitarme. Y eso, cuando quieran, yo creo que deberían entrevistar muchísimo más a papá, a mi abuelo Eustorio y eso. Así que papi, adelante con la entrevista y los dejo para que... Te mandamos un beso, gracias. Un beso, un abrazo. Un beso a todos y bueno, feliz Día del Padre a todos los padres en Ecuador y en el mundo. Muy bien, muy bien. Irenita Mendoza Roca, mi hija querida. En el personaje del viernes estamos entrevistando al ingeniero Eustorio Mendoza Cubillo. Una charla y una entrevista diferente dentro de lo que hacemos normalmente en el programa. Pero a la postre es el ser humano detrás de la figura pública. Entonces le voy a preguntar, estábamos hablando un poco del tema del Día del Padre, cómo era antes, cómo es ahora, antes no había, no sé si usted, y ahora estamos pues a puertas de
Día del Padre. Ha sido el año pasado y algo diferente, no algo, muy diferente por lo de la pandemia, el COVID, ¿no? ¿Usted cómo está con el tema de, o sea, se vive diferente toda esta experiencia de estos 2 últimos años por la pandemia del coronavirus? Claro que se vive diferente, se hacen las cosas diferentes y se piensa diferente. Muchas veces estos encierros no son malos. A veces nos dan la opción de pensar, profundizar y arreglar muchas cosas que no las podemos arreglar en el transcurso del andar del día. Pero yo considero que si Dios quiere, y así lo pedimos todos, no solamente los ecuatorianos, sino en el mundo, que esta pandemia vaya desapareciendo, porque yo considero que ha sido una experiencia. No creo que es un castigo, es una experiencia para que el mundo se dé cuenta que es importante que las experiencias que se están viviendo en este momento no se repita, pero que vayamos adelante siempre. Usted nació en el año 1936, en el 29 de diciembre. 29 de diciembre. Y no sé si tiene claro o los recuerdos de la época que era la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquí no hubo guerra, pero digo yo, por si es que se puede comparar este estado que hemos vivido durante la pandemia con lo que se vivía durante la Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, o aquí no pasaba mayor cosa en esa época. Bueno, no pasaba mayor cosa en el Ecuador, por lo menos, y yo era un muchacho que tendría unos 7, 8 años. Yo me acuerdo cuando íbamos a Salinas, porque siempre íbamos a Salinas, y yo viví 2 años en Salinas, porque fue la recomendación del médico, porque yo tenía principio de asma, lo cual me fue muy bien. Estaba la base naval, la base militar y la base de aviación de los norteamericanos, porque el Ecuador le había cedido en vista de que éramos aliados de los americanos y aliados de todos los que combatían a la dictadura de Hitler. Y ellos tácitamente eran unos más de Salinas y todo el mundo hablaba con ellos y todo el mundo con ellos eran gente muy alegre, muy gentiles y por lo tanto en Guayaquil no se percibía mucho porque era una ciudad pequeña, pero Salinas era más pequeña y ahí se percibía ya que ellos salían de la base en la principal calle que estaba pavimentada en Salinas y todos nos encontrábamos con los militares norteamericanos y lo mejor de todo, ¿por qué tenían el convenio del Ecuador con los aliados? Porque la puntilla de Santa Elena, la más salida en el Pacífico. Y lógicamente, era estratégico. Desde ahí controlaban a los nazis, porque en un momento dado podrían bombardear la puntilla de Santa Elena y ya no podrían controlar como lo controlaban muy bien los americanos. Cuando ellos se fueron, dejaron regalando tantas y tantas cosas nuevas y buenas que se favoreció no solamente a gente que no tenía, sino a los que sí teníamos, nos los regalaban y los teníamos que, lo único que agradecerle y cogerlos. Pero, por ejemplo, ellos se fueron después, me imagino que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué dejaban? ¿Refrigeradoras? ¿Qué dejaban? Todo, desde la base. Todo. La base es hecha por ellos. La cancha la pista es hecha por ellos. Las casas que quedaron todavía están paradas, muchas de ellas eran hechas por ellos, además de las refrigeradoras, de las planchadoras. Es una maravilla lo que hicieron los norteamericanos. Yo creo que no puede la gente dejar, los que vivíamos en aquella época, dejar de acordarnos la buena cosa que hicieron sobre todo por la costa ecuatoriana.
Ya, y a propósito de esa anécdota tan increíble, usted vivió entonces allá por el tema del asma y coincide con lo de la presencia de los norteamericanos. Salinas en esa época se llegaba en carro o en tren, porque había un tren en la costa, ¿no? Había no era un tren, era un autocarril, que era como auto, pero sobre rieles, que era porque no había tren, sino este autocarril, peor carretera. El ingeniero Fernández, el papá de Moncho Fernández, que fue mi primer amigo, nos encontrábamos en la playa porque él también tuvo asma y que lamentablemente no se curó, que ese fue mi primer amigo que lo conocí en Salinas y en la playa. Imagínense que me mandaban a poner suéter rojo, porque ese era en esa época lo indicado. Pero en todo caso, el ingeniero Fernández, como decía, era contratado para que construya la pista desde Cerecita a Salinas. Ah, ya, o sea, para que él haga la pista, pero la carretera. No había, sí, claro. No había. Y este autocarril, ¿cuántas personas entraban para tener una idea? Unas 25 personas. Ahí me acuerdo muy bien que había uno que manejaba que se llamaba, o le decíamos Chatín. Yo no me puedo olvidar de eso. Fue una cosa hermosa sobre rieles y pues qué lástima que haya desaparecido. Hasta como turismo hubiera sido hermoso en este momento. Claro que sí, y en otros lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, este tipo de pues, tranvías, autocarriles, los guardan y se vuelven turísticos totalmente, en efecto. Y hablando de eso, ¿qué hacían, por ejemplo, los días en Salinas? En esa época era, me imagino, más el mar, estaban del lado de Chipipe, ¿no? Existía el malecón, como para tener una idea y para todos los que seguimos el programa. A ver, Salinas adelantó mucho en la presidencia del Consejo de don Carlos Espinosa. Don Carlos Espinosa Larrea. Larrea. Él hizo mucho por Salinas, pero lógicamente no hay que olvidarse que en Ancón estaban los ingleses, pero la mayoría de los ingleses también vivían en Salinas y también dejaron unas casas tipo de Inglaterra y se reunieron estos ingleses con los que vivíamos en Salinas, o sea, me refiero a mis padres, a mi papá, y algunas personas que vivían en Guayaquil que iban de repente. Y se reunieron para hacer el famoso Yacht Club de Salinas. Mi papá fue, de entre los 100 socios, fue el número 80. Dieron $100, 100 sucres. Ya, o sea, sí existía el Yacht Club, ¿no? Claro, porque el Yacht Club no existía. Sí. No existía. No, ya. Okay. Fueron los ingleses con los que vivíamos en Salinas y los que venían de Guayaquil. Y fue el abono de $100 por compra de una acción que yo la tengo pensado, que yo ya se los di a mis hijos. Ya, sí, pero, claro. Y yo creo que eso era muy importante porque todos Sucres, sí. Y todos nos reuníamos en el Yacht Club. Era una casita, la que está parada todavía, no todo lo que es hermoso era el Yacht Club. Y nos reuníamos porque éramos gente, pues no era mayor cantidad de gente la que teníamos que ir ahí, pero esa era la parte social. Y también había el Hotel Julie, que era más allá. Claro, el Hotel Julie en la loma, subiendo en la loma. Ahí en algo. Y también nos reuníamos porque era cerca, los muchachos y también los señores mayores como nuestros padres y abuelos, pero pasábamos muy hermoso, muy lindo, porque no había las bullas ni nada de estas que ahora hay pues en todos estos clubes y en estos hoteles. En las noches y todo eso. Solo una inquietud sobre el Salinas Yacht Club.
en esa época lo que existía era entonces la Casa Vieja. Por donde uno entra. Por La donde Casa uno entra, Vieja, eso. esa se inauguró. Y está bien parada. Está bien parada. Sí, sí, sí. Claro, y la han realmente renovado, restaurado sería, y le han puesto todos los pilotes, etcétera. Vamos a hacer una pausa, pero antes quería preguntarle a mi papá en este programa tan especial por el Día del Padre, su papá, mi abuelo, el ingeniero, el doctor Eustorio Mendoza, es originario o fue originario de la provincia de Manabí, ¿verdad? De Puerto Viejo. O de Río Chico, realmente, ¿no? De Río Chico, sí. De ahí. Ya. Sí, sí, lo interrumpí. No, de ahí de Río Chico salieron mucha gente, inclusive, lamentablemente, hasta el doctor Bosco Mendoza, que no era nada para nosotros, era de ahí, se murió hace poco, era médico de Barcelona por muchos años, el doctor Alcíbar, todos ellos vinieron de Río Chico, que es ahorita era cantón de Puerto Viejo. Ahora está uno 25 minutos de Puerto Viejo. En aquella época creo que estaba a 3 horas de Puerto Viejo. Por las carreteras. De lo lejos, claro, en esa época. Ahora 25 minutos, increíble. Ellos tenían una hacienda que se llamaba La Encantada. La Encantada. ¿Y usted de chico iba a visitar o era difícil llegar hasta allá? Era muy difícil. Era muy difícil. Mi papá, que mi abuelo lo quiso hacer cura, se huyó y llegó. ¿Lo quería hacer cura, sacerdote o con sotana? Querían hacerlo y se huyó porque mi abuelo era, como le decían en aquella época, bien coruchupa, y se subió en la motonave Colón porque no había carreteras y llegó acá a Guayaquil y lo alojó doña Nora Lazo, abuela del actual presidente, porque tienen un parentesco y lógicamente hay mucha estimación. Doña Nora Mendoza sería. ¿Perdón? Doña Nora Mendoza sería. Nora se llamaba la abuela y la mamá, por supuesto, de Guillermo también se llamaba Nora, en homenaje a la mamá. Y llegó allá, entonces, mi abuelito Eustorio, cuando vino, donde su prima, digamos. No sé cuál era el parentesco, nunca le pregunté, pero se visitaban continuamente, sobre todo con los papás de Guillermo Lazo, tenían una relación muy cercana, muy amistosa y muy hermosa. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a seguir hablando en un momento más con nuestro personaje del viernes, el ingeniero Eustorio Mendoza Cubillo, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, ex embajador del Ecuador ante la República de Chile y también ante la República de El Salvador. Fue presidente del Consejo Provincial del Guayas. En esa época no había prefectura, no se llamaba prefecto, entre otras importantes dignidades en la parte pública. Vamos a hablar de eso y también de la parte privada, obviamente, y gremial. Ya regresamos, no se vayan, estamos con el Facebook, Radio Atalaya 680M, con el YouTube, Radio Atalaya TV, que ustedes lo pueden poner aquí para afiliarse al canal, y lógicamente con nuestra señal a través del www.radioatalaya.net para todo el mundo. Volvemos inmediatamente. Muy amables por seguirnos, amigos del personaje del viernes, dialogando con el ingeniero Eustorio Mendoza Cubillo, que es mi papá, en una entrevista de hijo a padre, no de padre a hijo, sino de hijo a padre, pero la verdad es que es una charla, es una conversación muy, muy agradable. Antes de ir con más preguntas, estábamos conversando sobre su papá, el doctor Eustorio Mendoza, que lo quisieron hacer cura, pero él luego fue liberal, y usted también liberal, radical, como si el papá, o sea, su abuelo, era más bien curuchupa. Bueno, el problema es que es
libertad de cada persona para escoger. Y mi papá era liberal radical, fue 2 veces diputado por la provincia de Manabí y lógicamente que él solamente se dedicó a su profesión. Fue jefe del departamento jurídico del Cantón Salinas por año y medio, pero iba los sábados, los viernes y sábados, y lógicamente fue un estupendo padre, muy estricto, eso sí, muy estricto. Muy estricto. Yo me acuerdo que yo estudiaba en Chile y un buen día yo era enamorado de su mamá, de Pichuza, y ella estudiaba en Suiza, y para yo llamarla desde Chile, y estos son testigos mis primos Aguayo, Cubillo, yo la llamaba hoy día, por ejemplo, en este momento a las 2:20, y me comunicaban a las 3:30 de la tarde, 1 hora, 20 minutos después. Qué increíble, ¿no? Y se interrumpía a los 5 minutos. Así que yo un buen día le dije a mi mamá, yo me voy a regresar al Ecuador. No, hijito, no te regreses porque su papá se va a poner furioso. Yo pensé, bueno, es que si no voy a perder a mi enamorada, pues yo la quiero muchísimo. Ajá. Y lógicamente, mi mamá, que es mamá, las mamás son mamás, pues me mandó para el pasaje. Yo pensé, yo pensé, mi papá no me va a matar, no me va a avalar una semana nomás. Claro. Y ahí estuve allí, llegué, efectivamente no me habló una semana, pero después éramos cordialmente amigos, pero muy amigos, y lógicamente tuve la gran suerte de mi vida de casarme con Pichuza Paladines Toro, la mamá de ustedes. Barcelonistas los dos, ¿no? Por supuesto. Barcelonistas, ¿no? y nunca se le ocurrió ser melexista. No, nunca. No. Ah, ya. Así bueno, era, es que eso es una pregunta importante. Pero por supuesto. Claro. A propósito de barcelonistas, y tenemos la presencia de Mateo Turbini Bonaca Mendoza, otro de sus nietos. Tiene don Eustorio Mendoza Cubillo 8 nietos, de los cuales 6 son mujeres. Yo aporto con 4. Aporto con 4 niñas. Hermosas. Están gracias. Y luego, pues, el más chiquito de ellos es Mateo. Hola, papá. Feliz Día del Padre. Espero que lo estés pasando súper chévere en tu entrevista. Y nos vemos el domingo para celebrarlo, y no solo para eso, también para jugar fútbol. Para ver el fútbol. Estoy muy, pero que muy emocionado. Espero que tú también tanto como yo. Ecuador con Venezuela juegan. Correcto, el domingo. Si no me equivoco, sí. ¿Qué le parece, Mateo? Tiene presencia y tiene la labia, ¿no? ¿Qué opina, papi? Bueno, Mateo tiene presencia, tiene labia, además es un chico muy inteligente y es muy avispado a la vez, pero es muy inteligente y saca las mejores notas en el colegio. Los 10 nunca los casi ha perdido, nunca. Y eso me siento feliz, lo aplaudo a Mateo, ojalá que sea así y que siga obedeciendo a su mamá. Es muy importante. Papá. ¿Y qué? ¿A veces no la obedeces a tu mamá, Mateo, o qué? Debe de ser, a veces, debe de ser. Claro. Como todo niño, yo tengo problemas con mi mamá, pero también tengo lindos momentos con ella. Claro, o sea, no problemas, tengo inconvenientes, ¿no? Y sí, pues que, o sea, como diferencia de criterio, es normal. Correcto. Es normal. O sea, no es lo mismo los niños de esta época, millennials, que los niños que éramos nosotros, pues. O los que eran ustedes. Como bien decía su papá, es decir, tu bisabuelo, Mateo,
era muy estricto. Papá también es estricto para nosotros, para sus hijos. Ahora los papás y las mamás somos menos estrictos. Pero así cambian los tiempos, ¿no? Lógico, aparte ahora hay nuevas cosas como la tecnología, todas esas cosas y los niños van cambiando de como eran antes. Antes normalmente yo veía muchos videos de que uno jugaba fútbol y así. Ahora uno ve fútbol en la televisión. Claro, claro. Y juega también con los videos, pues, ¿no? Con los Videojuegos. PlayStation y todos los juegos, ¿no? Uh-huh. Mateo, una cosa, y mil gracias por esperarnos, porque has estado primerito que todos estuviste tú. Dinos una cosa, tú eres también barcelonista, como decía yo, ¿no? De ¿Y toda cómo la así? vida. Toda la vida. ¿No te has Pues... querido cambiar o no te... Tienes una prima que te quería cambiar, ¿no? Rafaela Mendoza. Te quería Sí, cambiar de pero... chiquito. ¿Cómo así decidiste mantenerte ahí? Es como... No sé, mucha de mi familia lleva siendo de Barcelona. Uh-huh. Y no solo eso, también el color amarillo es mi color favorito. Y desde chico que yo iba a los estadios a ver a los jugadores, me encantaba cómo jugaban, me encantaba cómo hacían las jugadas, metían el gol, iban. Y yo hasta ahorita los he apoyado y pienso seguir haciéndolo. Qué bueno, qué bueno. Papi, Mateo es arquero, ¿no? O era arquero, pero se lesionó, ¿no? Él juega de todo. Correcto. Él juega de todo, Sí. de arquero, de defensa y de delantero. Él es un buen deportista. Lo que sucede es que esta tecnología que él mencionaba es muy buena, hace muchos adelantos para la humanidad, pero no hay que meterse mucho en eso. Uno tiene que practicar deportes, conversar con la gente y olvidarse muchas veces de la tecnología, porque eso no es bueno para una relación con su familia, con sus amigos, etcétera. Pero la tecnología es estupendamente buena. Pero Mateo domina mucho la tecnología. Está jugando tenis también. Juega tenis y es un gran estudiante, es un muchacho bueno. Él es nacido en España porque mi hija se graduó en 2 títulos de máster en España, María Sol, y ahí se quedó y se casó. Y ahí nació Mateo. Pero después María Sol también hizo que sea ecuatoriano. Y entonces él es más ecuatoriano-español. Mateo, ¿y a ti te gusta la selección de Ecuador o de España o las dos? A ver, sinceramente las dos. Pero si me toca elegir, yo creo que Ecuador. Porque muy bien, la tri. me cogió, claro, es como que si en España yo solo estuve 8 meses. Acá he estado toda mi vida. Y no sé, me siento bien acá. Perfecto. Yo quiero apoyar a Ecuador todo lo que yo pueda. Igual que a España, pero más Ecuador. Por supuesto. Oye, y dime una cosa a propósito de esa contestación tan sesuda y bien puesta. De la selección de Ecuador o de Barcelona, ¿cuál es el jugador o los jugadores que más te gustan? ¿En general o de Ecuador? No, de Ecuador, pero no solo de la selección de Ecuador. No, de Barcelona, de los clubes. Quito Díaz. Quito Díaz. Ah, no, pues eso es un ídolo. Uh-huh. Es verdad. Cuando llegó a Barcelona se hizo muy, muy popular, muy bueno, y me parece que fue un gran gasto de parte de Barcelona, ya que es un gran jugador, un gran goleador. Entonces... Oye, te veo pasta como para dirigente de Barcelona también. Mira que está el análisis de que fue un gran gasto. Es verdad, es verdad. Lo del Quito Díaz, tienes razón, porque ha habido unas contrataciones en el pasado que fueron muy malas, en este caso muy buenas. Yo quería terminar esta parte con Mateo con una inquietud. A ti, tú eres, en este caso, el nieto menor de don Eustorio Mendoza, de mi papá.
¿Qué te parece eso de tener primos grandes, primas y primos grandes? A ver, sinceramente yo hubiese preferido 1 o 2 primos de mi edad. Claro. Pero para jugar. Porque, claro, y aparte cuando yo a veces estoy entre personas tan grandes, no me siento tan cómodo, porque siento como que si yo no encajo mucho, ya que yo pienso en otras cosas y ellos hablan de otras cosas. Entonces, yo sinceramente sí hubiese preferido 1 o 2 hermanos, o sea, primos de mi misma edad. De tu misma edad. Sí. Claro. O por ahí. Bárbaro, bárbaro. La verdad que, como dirían en Argentina, este pibe sí que es pila, este pibe, ¿no? 10 años tiene. Gracias, Mateo. 10 años tiene su nieto menor. Tiene 10 años, pero tiene una madrina estupenda, Andreita. Andrés la quiere muchísimo, Andreita, que es tu hija, Andrés. No, pues es la madrina y es mi hija querida, y él se lleva muy bien y la escucha mucho a su madrina. Eso es importante. Es muy importante. Gracias. Nosotros continuamos por acá. Un placer. Mire qué bien. Y a propósito, luego de estas gratas visitas de usted, de 2 de sus nietos, cuéntenos, entonces, usted se casa, yo me sé la historia obviamente, pero el resto no, con mi mamá, Irene Paladines Toro de Mendoza. Entonces tiene 3 hijos, Eduardo, Eustorgio. Pero le decían, y el otro día en una entrevista que teníamos con Osvaldo Hurtado Larrea, decía que a él le habían puesto Luis Osvaldo, y cuando llegó al colegio en Quito le decían Luis por mucho tiempo, cuando en la casa le decían Osvaldo. A Eduardo le decían Eustorgio en el colegio, ¿no? No, esa es una bonita historia. A ver. Pues él fue, primeramente yo tengo 3 maravillosos hijos, Andrés, incluido Gracias. tú, Eduardo Eustorgio y María Sol. Maravilloso, yo me siento feliz. Son gente que han cumplido con la familia y con el país. Han servido al país en los diferentes puestos que les ha tocado estar. Tú fuiste presidente por muchos años, 14 años. Qué difícil estar en un puesto público 14 años. El desempeño fue maravilloso. Lo que tú hiciste ahí, maravilloso. Eduardo Eustorgio fue vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, de participación, y lamentablemente se murió este patriota Julio César Trujillo, y él le tocó subir 4 o 5 meses a la presidencia. Semana. Y María Sol es graduada en Estados Unidos de psicóloga en New Jersey, regresó acá y dijo que quería estudiar un masterado. Se fue a Madrid y estudió 2 masterados, no solamente un masterado. Y le encanta la parte, ella le encanta el asunto, y yo aplaudo y me siento feliz. ¿Qué más quiero esperar de la vida? Nada más que mis hijos se desarrollen y sirvan a sus semejantes, a su país, que lo han hecho muy bien. ¿Y cómo fue la anécdota de Eduardo Eustorgio? Bueno, él le pusimos Eustorgio Eduardo. Eustorgio Eduardo. Pero un buen día él me dijo: papá, a mí el nombre Eustorgio no me gusta. Lo voy a invertir. Lo voy a poner Eduardo Eustorgio. Está bien, pues. Y fue al registro civil él, y él lo cambió. O sea, ya de mayor de edad. De mayor de edad. De mayor. Yo tengo, él me dio el registro civil y le dije: me parece extraordinario. Además, Eustorgio no es un nombre muy bonito, pero no. Mendoza hay muchos Mendozas en el mundo, pero Eustorgio hay, creo que 2, era mi papá y yo, nada más. Claro, claro. Recuerdo una vez que estuvimos hace muchos años en Madrid, en la Plaza Mayor, y ahí
uno de los señores que vendían estos pósters que como que uno había hecho una corrida de toros, decía, este es un apellido muy castizo, Mendoza, porque como usted dice, hay muchos en todas partes del mundo, sobre todo hispanos, ¿no? En Milán existe la Plaza San Eustorio. Cuando me contaron, en Milán, cuando me contaron eso, yo después de 2 horas fui a visitarla, pues, porque francamente valía la pena conocerla, pues. Claro. Y ahí en Milán existe esto, San Eustorio. Pero esa es la historia de Eduardo Eustorio. Ya, pero o sea, ¿qué significa que hubo un santo Eustorio? Yo me imagino si hay que San sí. Eustorio, tiene que ser, Sí. claro. Sí, claro. Porque así es la plaza está ahí. Ahora, yo me llamo David Eustorio, pero yo me pongo Eustorio. Ya, ¿y por qué? Eso le iba a preguntar, era una de las preguntas que tenía. Si su papá se llamaba Ramón Eustorio. Ramón, ya, pero le él decían se ponía Eustorio, porque en su familia los hombres eran Ramón y las mujeres Ramonas. Por eso era Ramón Eustorio. Un tío mío que en paz descanse se llamaba Ramón Tarcisio, al que le decían el tremendo juez, porque Ramón no se casaba Tarcisio con Mendoza. nadie. No, pues dificilísimo era. Pero penal, en todo juez caso, de lo penal. Sí, pero en todo caso, pues yo me pongo Eustorio, Claro, no David. Claro. Pero en el colegio nunca le dijeron, o en la universidad, No. David. No. No, en el colegio nunca me decían Eustorio Mendoza, en la universidad, en la parte política y todo esto. Yo, cuando entremos brevemente en la parte política, le contaré 2 o 3 anécdotas sin meter política. Claro, sí la podemos meter, solamente que no es el fondo, ¿no? Porque todos los días tenemos programas de política, ¿no? Sí. A ver, yo estoy tranquilo, feliz, no quiero sino leer los periódicos, ver la televisión y escuchar la radio sobre la política. Yo creo que el actual presidente va muy bien y lo felicito. Y además, yo considero que yo he pagado lo que tenía que pagarle a mi país, pero lo más grande que me pudo pasar, lo que yo siempre he creído internamente, porque yo he sido presidente de lo que ahora es CNE 5 años y medio. Yo hice 14 edificios en el Ecuador, no era nada. Ese CNE no había computación, todo lo paré, todo lo hice. Aquí en Guayaquil. No había edificio, pero no tenían ni edificio aquí ni en Quito. Nada, yo lo hice. Claro, yo recuerdo. El terreno, eso. Ya, todo lo hice en 14. Después fui presidente del Consejo Provincial, presidente 2 veces del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, fui embajador en Chile, embajador en El Salvador. Pues no me acuerdo qué más hice, pero lo más grande que me pudo pasar es ser presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, porque ahí se reúnen a todos los ingenieros. Yo soy ingeniero químico. Se reúnen a todos los ingenieros civiles, mecánicos. Pero la gente cree que usted es ingeniero civil porque le gusta construir mucho. No, yo soy ingeniero químico. Químico. Pero tenemos una cosa que se llama la CIDE, Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Y yo fui presidente en aquella época, hace 25 años creo, que habían 8.000 ingenieros agrónomos, químicos, civiles, mecánicos, etc. Y para mí, yo le quiero confesar que cuando me eligieron presidente en Cuenca de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, me pasé de tragos, de la felicidad. ¿Sí, no? Yo nunca me he pasado, pero de la felicidad que tenía. Y esto es para mí, es un honor, de verdad un honor, que yo hablaba de igual a igual con los ingenieros y me nutría mucho de lo que ellos decían. Y básicamente, dentro de todas las cosas políticas que yo he nombrado, yo siempre he sido liberal radical y sigo siéndolo, seguidor de Eloy Alfaro. No he sido placista, nada más. No ha sido placista. No. ¿Y por qué? Bueno, porque Eloy Alfaro hizo lo que hizo, pues la revolución más grande que ha tenido este país. Así es. Esto es lo más grande que hay. Y alguna vez,
Muy pronto voy a comenzar a escribir un folletito, no libro, un folleto para darle a ustedes, mis hijos, a mis amigos, a mis amigos políticos, amigos o enemigos. No tengo enemigos políticos, pero yo digo, no muchos amigos, pero mis buenos amigos. Les voy a dar mi folleto, las experiencias que yo he tenido en la política, que son chistosas y a otras amargas. Pero así es la vida. Claro, así es la vida. Pero en ese libro, o como usted dice, folleto, ¿es ahí donde pequeño, va a contar lo que dijo, sus secretos o no? Porque eso dijo que lo iba a contar, no se lo iba a llevar a la tumba. No sé si ahí lo va a contar. No se, es verdad, es que en aquella época no se podía contar porque hubiera sido una explosión, una explosión tremenda. Pero lo que sí puedo decir ahora es que un altísimo funcionario de esa época, que era el presidente de la Corte, me llamó y me dijo, ¿qué te parece si los declaro a ustedes culpables a los 7 porque me seguían un juicio? Y yo apruebo, pero después de esto, tú eres el hombre más fuerte que hay. Una vez que él diga, no, que tú eres un ángel. Y yo, lógicamente, le dije lo que tenía que decirle, bien merecido. Y le di las espaldas y conté esto en el tribunal. Y bueno, la política es hermosa y no es hermosa. Es terrible, es terrible. Pero yo, como te acabo de decir, Andrés, leo periódicos, escucho radio y veo televisión, pero no me meto en política. Y hablando de eso, en entrevistas que tuvimos hace poco con el expresidente Rodrigo Borja, con el expresidente Osvaldo Hurtado, conversábamos de qué diferente que era, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Había delegados de la Presidencia de la República, había delegados del Congreso Nacional, de la Corte Nacional de Justicia, pero otro nivel totalmente diferente, y esa representación daba una garantía de saber que había pureza en el sufragio. Hemos pasado 40 años y durante los 10 años del anterior gobierno, o del gobierno antes del anterior, es decir, durante el correísmo, más bien había un solo partido en el CNE. Y entonces, en lugar de avanzar, a pesar de toda la tecnología que existe, como decía, el sufragio se volvió menos confiable durante esa época, ¿no? A ver, Andrés, así es como tú dices. Yo fui nombrado por el Congreso. Lo que tú dices es verdad. Éramos 3 por el Congreso, 2 por la Corte Suprema y 2 por el Ejecutivo. Éramos 7. Yo fui nombrado por el Congreso. Habían 6 abogados y yo era el único ingeniero de los 7. Y los 6 resolvieron votar por el ingeniero y nos llevábamos estupendamente bien, no hubo problema. Lógicamente que el ingeniero Febres Cordero, con su vehemencia, su política, ellos pues le atacó al tribunal. Y tiene razón, porque así es la política del Ecuador. Y yo cuando perdió en la primera vuelta. Eso fue tremendo. Y después cuando ganó ya se tranquilizó. No, nosotros quedamos amigos. Sí. Yo le mandé el certificado, o sea, el pergamino de haber sido elegido presidente constitucional limpiamente, porque se la ganó limpiamente, con mi firma y la firma del secretario. Claro. Para mí es una cosa maravillosa. Le quiero contar que no me querían dar, no digo quién, quórum para hacer la proclamación, porque aunque se haya ganado en votos, sea concejal, alcalde, presidente, vicepresidente, si no hay proclamación, no hay nada.
Y entonces, claro, eso es clave para que ya sea oficial. Y ahí ya quede. Y entonces yo lo tuve que llamar a Osvaldo Hurtado, que es mi gran y buen amigo, un gran presidente que hubo en este país y es un gran hombre que enrumba muchas cosas en el Ecuador. Y para que me ayude con sus delegados. Me dijo, en media hora están ahí sentados y que estaban sentados sin ningún problema, se proclamó. Pero ¿por qué no querían proclamar ellos? ¿Por qué? Pues se sentían, algunos algunos se sentían ofendidos por lo que lo había sacado León Febres Cordero. Pero en ese puesto es palo porque bogas y palo porque no bogas. Era normal la política. Yo tengo en los periódicos que decían pueblo guayaquileño, pueblo ecuatoriano, los convoco en la Plaza Centenario para aclararlo a Mendoza Cubillo. Pero ¿quién puede protestar con eso? Es lo normal, pues, en la política en Estados Unidos, en todas partes. Pero lógicamente todo terminó bien y yo con el ingeniero Febres Cordero teníamos amistad y lógicamente pues todo fue bien, fue un líder que en paz descanse y admirado por mucha gente. Así es. Vamos a ir a una segunda pausa y volvemos con la parte culminante del personaje del viernes. Estamos en este programa de entrevista de hijo a papá, un programa especial por el Día del Padre. Hoy se transmite en el horario normal, mañana sábado a las 9 de la mañana, el domingo el reprise a las 7 de la mañana. Ya volvemos en un momento. Estamos en la parte culminante del personaje del viernes por el Día del Padre. Gracias a todos los que se comunican con nosotros y tienen la gentileza de felicitarnos por el programa, de seguir el programa por las ondas de Radio Atalaya, por nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, por el Instagram, por el Twitter, lógicamente también por el canal de YouTube, que es Radio Atalaya TV. Estaba pensando en una pregunta que se me quedó hace algunos minutos, y es, ¿qué diferencia encuentra usted entre ser papá y abuelo? A ver, esa pregunta es muy sencilla. Cuando se es padre, uno tiene que apretar a los hijos. Claro. Y eso es la verdad, porque si no, pues no resulta la cosa. Y lógicamente que yo no tuve problemas, pero sí tuve que apretar. Por ejemplo, tú querías irte a graduar en Estados Unidos. Así después de haber estado desde el preparatorio en el colegio alemán hasta el último año que te faltaba, o sea, el sexto año de secundaria. Así era. Y quería ir a Estados Unidos porque allá estaba tu buen amigo Jorge Curie y tú ibas a seguir, terminabas el colegio alemán en diciembre y te ibas, seguías los cursos y ya te faltaba un año, algo así, para que graduarte de bachiller en Estados Unidos. Y entonces me dijiste que te quería ir allá y yo te dije que no, sencillamente que no. Tú eres un hombre duro, pero siendo duro salieron las lágrimas. Y no creas que a mí se me partía el corazón, pero hay que ser duro, pues en eso es estricto. No le dije, Andrés, tienes que terminar donde comenzaste, en el alemán, y luego te vas a Estados Unidos, pero no puedes dejar botado esto. Esto es la diferencia de ser padre. Lo mismo con Eduardo. O sea, si hubiera sido abuelo, capaz me hubiera dicho ven para ayudarte con él. Nada más, así es. O si no, le hubiera dicho, lamentablemente, aquí yo he sido padre y madre. Gracias a Dios me ayudó tu mamá, mujer bondadosa. Pero uno tiene que
que ve la forma de cómo encaminar, mientras al abuelo uno dice, bueno, pues ojalá que se mejoren las cosas, pero Claro, uno claro. nada de ajustar ni nada de eso. Y con Eduardo Eustorgio, Bueno, ¿qué pasó? ¿Quería estudiar, Eduardo? ¿Quería estudiar para administración de empresas, así era, ¿no? O economía? él quería estudiar economía. Economía. Entonces yo le decía que no, porque pues, él siempre fue malo para matemáticas y muy bueno para escribir las cuestiones sociales, estupendo. Yo digo, Sí. no, pues no desaproveches esto que tienes, que Dios te ha mandado. No, me dice, yo quiero ser economista, quiero... Total es que él entendió, no sé cómo entendió, pero entendió de tantas cosas. No, no, alzando la voz ni nada, no, no es así, le decía yo. Y él es abogado Sí. y también es periodista, graduado en la Universidad Laica de Periodista y abogado graduado en la Universidad de Guayaquil. Tiene 2 títulos el hombre. Claro, claro. Y tiene usted también un bisnieto, pues, ¿no? Pero lógico, pues, pero tú me hablaste de los nietos. Sí, Ese sí, sí. pobre Es que no me acuerdo ahorita apenas me un acordé. año tiene el mambo. Un Pero año. es nada más. Pero que Dios lo ampare y que Dios lo guíe por el buen camino, porque tiene 2 buenos padres, la mamá Claro que sí. y el papá. Franco Otati Mendoza, ¿no? Es verdad. Vamos con la parte de los amigos, que son pues cruciales en la vida de uno y en su caso, sus amigos todos deben, o la gran mayoría deben de haber sido también papás. ¿Quiénes? Ya nos habló usted desde el principio de Moncho Fernández, su primer amigo. ¿Quiénes más han sido amigos que usted recuerde desde chico, luego colegio, universidad? A ver, yo he tenido algunos muy buenos amigos, pero el principal es Fernando Tamayo. Fernando Tamayo Eso, Rigail. Sí, yo lo extraño, actualmente lo extraño, porque nos reíamos, hacíamos cosas, barbaridades. El 31 de diciembre en la calle 9 de octubre, él se sacaba la camisa y pedía limosna. Yo le decía, no hagas esto. ¿Pero qué? Por reírse. Charada. Sí, charada. Y la prima de él, que yo digo, tu prima es de la alta sociedad, pues Mirna Suárez. ¿Qué te pasa? Que dirá, no me importa, hermano, me dice. Después él pedía que le den un sucre por cantar. Yo le daba 3 para que cante y para reírnos, pues no cantaba bien, pues horroroso. Horroroso. Pero como amigo, indiscutiblemente entregado a la amistad, Tamayo. El otro buen amigo mío que falleció tempranamente es Max Cornejo Coronel. Max Cornejo Coronel. Ya, el otro fue Jorge Acaiturri. Jorge Acaiturri. Azanza. Azanza. Ese que también falleció tempranamente. Pero ellos eran del barrio suyo, ¿no? Del barrio Santa Nueve. Santa Nueve, o sea, Santa Elena y 9 de octubre. Por eso le decíamos Santa Nueve. Y lógicamente otro amigo mío, pues Juan Manrique Martínez. Íbamos a boxear, estábamos al Colegio San José y doña Leonor tenía ahí un profesor de box y ahí nos hacía boxear, aprender el box con Juan y con Oscar. Con Oscar también, el hermano de Juan. Pero mi amigo era Juan. Bueno, y Rafael Coronel también, Rafael Coronel Robles. Rafael Coronel, el papá de María Josefa Coronel. El papá de María Josefa. Estupendo hombre, que lo acompañábamos porque el papá lo había designado a que vaya a ver las gasolineras, tenían 2 gasolineras, que los vaya a chequear al cobro. Y nosotros le decíamos, cuidado, te le vas a levantar la plata a tu papá. No, nunca lo hizo, ¿no? Pero era para molestarlo. Bueno, estos han sido mis amigos, básicamente. Y yo quería mencionarle a Jorge García, porque ya viene de la época de la universidad. Claro, no es desde niño, ni digamos de infante, ni de colegio, pero ya de época de universidad, Jorge García Torres, ¿no? Lo había dejado también a un lado, porque tanto como Fernando Tamayo y Jorge García han sido como hermanos.
Y Jorge García, así como tú dices, fue en la universidad, que nos hicimos del alma, amigos. Y él me reclama, ¿tú por qué no me llamas? Y yo le digo, ¿Por qué no lo llaman? se me pasa. Y Ya. cuando yo le digo, tú no eres millonario, sino eres billonario, no digas eso, hermano, que a mi mujer no le gusta. Yo me muero de la risa, porque ya los millones pasaron, ahora eres billonario. Él es un hombre sano, es un hombre bueno. Él, como yo, no voy a agradecerle para siempre. Él, dentro del proceso que tuvo Pichuza y en la muerte, él firmó el acta de defunción. Él se llama Jorge Manrique Torres. Manrique es un nombre, no apellido. Jorge Manrique Torres. Ah, ya. Él está firmado el acta de defunción. Pichuza lo quería entrañablemente y él a Pichuza. El otro día mismo me decía, estuve en Miami, ¿te acuerdas que fuimos con Pichucita? Nos fuimos Pichuza, él y conmigo, que él no pudo ir. Bueno, al regreso fuimos al matrimonio de una amiga de Pichuza y él no tenía la visa. Y cuando regresamos estaba él en Miami. Entonces Pichucita, llegamos, yo estaba en Miami, en la ciudad de Miami, y ustedes fueron a Miami Beach. Y ahí fue donde me acordaba que Pichucita estaba contigo, pues. Y llegamos a Miami Beach, ahí donde fue a vacunarme. A vacunar. Yo digo, pero ¿cómo no puede ser millonario, mi querido Jorge, si te vas a vacunar mientras que yo me vacuné aquí en la West? Ahora, o sea, ahora se fue a vacunar durante la pandemia. Toda la familia. Bueno, porque él, es un honor para mí ser amigo de él. Todo lo que tiene es con el sudor de su frente. Yo lo vi que tenía un camioncito donde venía Finalín, porque su papá fue el inventor del Finalín. Ah, ya. Ya. Él lo vendía en Ambato, el papá, pero ella vivía aquí en Guayaquil, Jorge. Él con el sudor de su frente ha hecho lo que tiene a bien para su familia y para sus hijos, que el hijo de él, que se llama Julián, es mi ahijado. Pero en todo caso, para mí es un honor. Claro, Julián es su ahijado, Julián García. Y Fernando Tamayo, cuando fue ministro, Jorge García, de producción, una cosa así, me dice, yo necesito un viceministro, pero que sea honorable, que sea agradable. Ya te lo traigo, le dije. Lo llevé a Fernando Tamayo porque no tenía empleo, porque él había salido del IES. Y entonces le dijo, mira, le dijo Jorge, los viceministros ganan 2.200. Y entonces Fernando le dijo, con Sucre, ¿no? Y Fernando le dijo, yo con 2.200 no puedo vivir. ¿Y en Quito? En Quito no puedo vivir. Y entonces le dijo, lo siento, no te puedo aceptar. Y no le aceptó. No le aceptó. Le digo, déjame hablar con Jorge para ver si él pone algo más de dinero. Pero se me olvidó. Después a Fernando Tamayo le ofrecieron ser director de aduana. Ya. Y él no aceptó porque ahí robas o no robas, te dicen ladrón. Yo no voy ahí. Y mire usted lo que hizo en el registro de la propiedad, que era un asco, como lo levantó Fernando Tamayo. Fernando Tamayo lo transformó. Lo transformó. Y Jorge García, con su mesa, su maravilloso. Mesa, pues, la hizo de cero, Jorge García, hacer una empresa de fama internacional, ¿no? Y ahora hace la harina. Claro. Tiene un molino, se ha hecho ahí. Es decir, todo lo que él tiene, porque salió a los 2 meses del ministerio, no podía abandonar su industria. Tanto es así que al hijo, a mi pobre, yo digo pobre porque lo sacó de ser gerente de su mesa, porque se metió en política. Porque no le gustaba. No le gustaba. No, a Jones no le gustaba. Y a Julián quería. Y me dijo, ya te lo voy a mandar para que lo convenzas que no acepte. Y llegó Julián a Muranglas en la tarde. Y yo le digo, tu papá te dijo que viene, convences.
acepta, le dije. Yo le dije a Julián, acepta. O sea, Ahí lo contrario. ahí te haces amigos de la gente que tú vas a necesitar legalmente y lógicamente es una importante cosa para ti que te des cuenta cómo es el Congreso. Y se quedó pues en el Congreso. Y el papá vino y lo sacó de la gerencia. Ah, Y ya. el pobre Julián andaba por ahí sin trabajo, sin nada. Pero después Jorge García se dio cuenta que lo necesitaba más que nunca y lo llamó. Y ese chico ahora maneja su mesa estupendo. Estupendo, estupendo, Sí. así es. Esos son mis dos. Sí, dime, Andrés. No, le quería preguntar a propósito, con Fernando Tamayo les tocó un par de carcelazos, ¿no? O no, por protestar contra el gobierno de Velasco Ibarra. No, a ver, esto fue, salíamos de una fiesta. Ya. En Malecón, bueno, en una fiesta a las 12 de la noche, no eran hasta la 1 de la mañana. A las 12 comenzaban a las 8. De Belina Cocalón era la fiesta en la terraza del edificio Cocalón, en Malecón. Okay. Ahí salimos, tranquilos. Y de repente Tamayo dice, gritemos abajo Velasco Ibarra, hermano. Gritemos abajo Velasco Ibarra. Abajo Velasco Ibarra. Íbamos con Juan Manrique. Pero Juan Manrique dijo, la verdad que yo vivo lejos. Y en esa época era lejos. Frente al colegio San José. Cogió un taxi y se fue. Y nosotros seguíamos gritando los dos. 9 de octubre y Chimborazo habían 2 patrulleros esperándonos. Y nos metieron presos a los dos. Así, a Tamayo y a mí. Por gritar abajo de las que era el gobierno, era el presidente. Sí, pero eso fue una morada, no nos importaba nada ni Velasco, una morada de este tamaño. Y lógicamente nos metieron al cuartel Modelo. Y a Juan Manrique también lo habían metido 2 meses antes por subirse encima de los bancos en la calle 9 de octubre. Y él había dicho a todos estos presos que están sentados en el suelo, le dice, pero ¿cómo es posible que yo, siendo nieto del expresidente Martínez Mera, vengo aquí? Ay, claro. Le dijeron, lo vacilaron y le dijeron, ¿cómo es la cosa, nietecito? Y Tamayo, como ya había escuchado eso, ¿cómo fue? ¿Cómo estás, hermano? Le dio un abrazo a uno y todos nos hicimos pana de toda esa gente. Lógicamente. El nieto del presidente Luis Tamayo. También era su abuelo, el de Tamayo. Sí. Y entonces al otro día llegó mi papá a las 9:15 de la mañana al cuartel Modelo con el licenciado en aquella época, y después abogado, Nebot Velasco, que era el gobernador, que era que somos amigos de familia, casi familia, con los Nebot. Y llegó Juan Jaime Alfonso con mi papá. Entonces lo llamó el de la prevención, saquen esos muchachos. Gobernador mandaba. Claro. Entonces dijo, ya no frieguen así la vida, y se moría de la risa Jaime Alfonso, que era un hombre tan agradable, este caballero, pero tan agradable. Y ahí nos sacó mi papá. Pero y no lo castigaron, no lo castigaron. No, pues como después de la cárcel. Sí, pues ya se dio. Porque no habíamos hecho nada, sino gritar, sí. Pues, ¿no? Y fue gobernador por ayudar a mi papá y a sus hijos, y nos sacó de la cárcel. No. Pero yo Genial. sí quisiera, antes de terminar, hablar de tu papito Voltaire y de Tomás Mía. Claro, de su suegro y mi abuelito Voltaire Palay y de mi abuelita. Pichosa era la única hija, no tenía más hermanos, la única. Imagínate tú la adoración que puede haberle tenido don Voltaire Paladines a su hija y mi suegra, una mujer llena de bondad. Y él, pues lógicamente, mis amigos me molestaban porque él no me quería, ¿no? Y tiene razón. No, claro. Su única hija. Su única hija. Estudiaba, nadie le quedaba bien para su única hija. Yo estudiaba. Y mira tú, yo fui invitado a la fiesta de ella por los 15 años.
pero no éramos amigos. Posteriormente éramos amigos. Ella hizo en la terraza de su casa una fiesta de que el papá, con bienvenido Granda, que lo trajo a que cante. Bueno, no me quería. Y entonces por ahí escuchó ese mamarracho que dijo, y todos mis amigos me decían, pero si tú eres un mamarracho, hermano, no te atrevas, eres un atrevido. Y me sacaron esa canción, Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Así me sacaron, que era de Lucho Gatica en esa época, estaba de moda. Era de Lucho Gatica, famosísimo. Estaba de moda. Entonces, yo no me podía poner bravo con esta gallada. Pues es peor, lo vacilan más. Ya, claro. Y entonces, ahora, él se disgustó conmigo, Voltaire Paladines, nunca, siempre, después ya me casé y éramos buenos amigos, claro. Muy buenos amigos. Yo te digo, la única vez que él me dejó de hablar una semana era que el Partido Liberal me pidió que vaya a Panamá a traerlo a Bucarán, a Sabucarán, en un avión que fueron, no yo, Nicolás Castro, Benítez, los políticos de aquella época. Del liberalismo. Del liberalismo. Y alguien lo llamaba todos los días para que no me deje ir. Yo sabía, él nunca me contó, pero nunca me dijo tampoco. Entonces yo le dije a Pichuza, mira, pasa esto. Tu papá lo llama un personaje que después fue presidente del Ecuador, que no vaya porque íbamos a hacer la coalición liberal cefepista. Ese era el fondo del Partido Liberal. Me dice, yo te comunico, pues yo no quiero tener problemas con tu papá. Mira, si a ti te conviene, anda, no le hagas caso a mi papá. Pero como era bien parada esa Pichucita, pero qué bien parada. Y cuando yo vine ya, pues él no me habló una semana, pero nunca me dijo una sola palabra agria, nada de nada. Y yo siempre le recordaba a ella esa anécdota. Pero es que ella era súper querida, amada por papá. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y me decía, Pichucita, firmen las tarjetas, metan la mano en el bolsillo, todo es suyo. Y entonces ella le decía, el que está ahí al frente se llama Eustorio Mendoza, ese es mi marido, el que me tiene que mantener. Cuando él decía aquí, toma nomás. Y tu abuelita, qué amor de mujer. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo como tú. Oye, pero una cosa, antes de continuar con mi mamá, una cosa, ¿está difícil ser suegro o no? Porque bueno, mi abuelo Pabito, usted en este caso suegro, usted también tiene su yerno, Eduardo Mendoza. Yo no tengo todavía, espero. No, todas mis nueras son de primera. Ya. Mis nueras sí. Son una belleza de mujeres. Tú has tenido suerte, mi querido Andrés, de casarte con esa mujer que tienes. Ella es, y Eduardo también tuvo buena suerte casarse con María. Con su esposa. No. Y María Sol, pues yo con él no me veo muchas veces porque él tiene un trabajo diferente al mío, pero mientras tanto acá sí, porque yo siempre visito a Eduardo. Claro. Yo a María Sol la visita, pero en horas que él no está. No porque... sí, o sea, trabaja en otro horario. A otro horario, no es porque... Le pregunto esto porque usted decía que mi mami era pues única hija mujer, y entonces el asunto de ser suegro a veces no debe ser tan fácil, digo yo. Como yo, pero Dios mío santo, tu papito Voltaire era genial. Un día estábamos en Salinas y ellos tenían su casa, habían hecho su casa en Salinas, y yo llegaba ahí.
Llegamos del baño, nos sentamos y él probó la comida. Esa comida está pésima, le dije. Y doña Amada lo veía así. Era de morirse de la risa. Y me dice, Torio, vámonos allá al club a almorzar. Chuta, yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pues me voy o no. Menos mal que él se fue por otra puerta y no me llamó, porque yo no sabía qué hacer, pues no, para no resentirlo y no resentirle a tu mamía, pues y Pichuza también. Y Claro, la última anécdota, él me dice un buen día, le dijo a Pichuza, yo estoy viniendo de Europa, era presidente del COE, Comité Olímpico Ecuatoriano. Y se quedó en Miami con tu mamá y con mi suegra. Y la llamó a Pichuza y dice, Pichucita, quiero que vengan mis 2 nietos acá a estar conmigo. Ya le digo. Entonces Pichuza me dijo, vámonos. Pues. Y cuando llegamos allí, está en Miami Beach. Él se la quedó mirando y le dice, ¿y tú por qué has venido? Le digo, claro. Porque la idea era estar con los 2 nietos. ¿Y tú por qué has venido? Y ella, pero respetuosa al máximo con el papá y la mamá. Eso es una maravilla de ella. Va, le dijo, vámonos, Austorio. Le dijo, va, y nos fuimos, tu mamá. No. Yo me moría de la risa. Una consulta para terminar. En el caso de su suegra, de mi mamía, pues usted le tocó que ella lo apoye mucho en la crianza de Eduardo, mía y de María Sol. ¿Cómo era la relación? Ella le daba bondad. Ya. Ella era una mujer bondadosa, le daba bondad que no necesitaban ustedes. Eduardo se quedó a los 15 años, tú a los 9 o 10, a los 11, y María Sola a los 8 o 9. Los hombres no podemos dar bondad, porque somos la misma forma de ser de los hombres. Yo siempre los atendí, los llevé, íbamos de viaje, pero tu mamá, inmejorable, pero inmejorable. Yo me acuerdo cuando tú te ponías tu carácter, te pones bravo, y ella te decía, y ahí tú te levantabas y le dabas un besito. Ella era bondadosa. Bondadosa. Sí. Con ella me llevaba extraordinaria, con los dos. Y a propósito de lo que nos dijo Irene, y con esto terminamos con lo que nos dijo Irenita Mendoza al empezar el programa, dijo, los Mendoza tenemos éxito en el enamoramiento. Usted ya pues le dijo que es verdad, ¿no? Y veo que luego, siendo usted ya viudo, siempre mantuvo una gran relación con mi mamá, con mi abuelita, ¿no? Así fue. Una gran relación. Y no le decía, oye, Torgio, no tienes una enamorada, o oye, Torgio, esas cosas. No se metía, ¿no? Señora tan linda y tan buena que me va a decir eso. Bueno, yo me volví a casar, que lamentablemente no prosperó, es lamentable, es una buena señora. Así pasa. Pero ahí nos quedamos y nos llevamos, por supuesto, bien. Pero ella nunca me señaló con el dedo tal cosa, ¿no? La bondad de ella no le daba para señalarme nada. Ni preguntarle. Ni preguntar. No, ella era lo máximo de bondad. Que tenga un feliz Día del Padre. Muchas gracias, Andrés. Y nos vemos el domingo. Lo compartimos. Así es, pero yo te digo, gracias. Los padres siempre somos padres todos los días, como las mamás también son mamás todos los días, pero hay un día especial señalado, como tú dices, mercantilista o no, pero es un día especial. Es en el mundo, los papás, como dice Irenita,
En todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, aquí, la mamá no. Irenita lo dijo al principio de la entrevista. ¿Verdad? Que en Europa no es el mismo día. Tampoco en Argentina es otro día, el Día de la Madre, en octubre. Pero el Día del Padre sí es mundial. Sí. Ok. Bueno. Gracias. Nos despedimos y feliz día. Gracias, Andrés. Muy amable por la entrevista. Un abrazo. Y te felicito por la entrevista. Estupenda tu entrevista. Estupenda tu radio y tu organización. Aplausos. Qué bueno. Me alegro que le guste. Nos vamos a la pausa y regresamos en el personaje del viernes. Hemos estado con el ingeniero Jorge Mendoza Cubillo. Volvemos luego de esto, pero ya con la programación regular de Atalaya. I have to go.